compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, agradecemos que esté aquí con nosotros nuestro invitado, porque realmente muy pocas personas pueden hablar de este tema o están hablando de este tema en nuestro país. La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, ASAFondos, hablan poco o nada, ¿verdad?, sobre el tema. Eh, Actuarios hay muy pocos. Que son los que hacen las investigaciones y los Ujú. análisis correspondientes de los datos de pensiones. Ajá. En este caso, ¿verdad? Sí, Así y que agradecemos mucho que esté con nosotros Patricio Pineda. Él es miembro de la Mesa por una Pensión Digna. Y yo ahorita, compañero, me ponía a pensar, híjole, siempre hemos hablado de este tema, ¿verdad? Y siempre hay problemas con el tema de las pensiones, sí. los fondos de pensiones, y cada vez que vamos a abordar una entrevista de estas es, bueno, ¿y en qué situación estamos ahora? A ver, algunos datos que tengo por aquí. Dice que a fines del 2024 los fondos del Fondo de Pensiones sumaban unos 16.000 millones de dólares, de los cuales el 73%, es decir, 11.5 mil millones, estaban en títulos de deuda del Estado salvadoreño. ¿Son esos datos correctos, Patricio? ¿Coinciden con tu información? Bienvenido, Patricio. Bienvenido, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, perdón, Diana y Tony, la población que está escuchando también, es un honor estar por aquí. Sí, son correctos, eh, pero están más relacionados al tema de la deuda Ujú. previsional, ¿verdad? Eh, Llama la atención que es un tema, sí, es bien complejo, bien amplio, el tema previsional, el tema de pensiones, pero a la población en particular son dos cosas las que más le han interesado, ¿verdad? ¿Cuánto me van a dar de pensión si es que me la dan? ¿Verdad? La primera. La primera pregunta es, ¿y de cuánto me va a quedar? Ajá. ¿Verdad? ¿De cuánto me va a quedar? Ajá. Si es que me dan, ¿verdad? Y la otra, lo más importante es cuándo es que se acaba. Esos son Es- las dos interrogantes más amplias. Ajá. Pero sí, hay un 73% del total del dinero que ha llegado al fondo previsional en concepto de patrimonio. Acordémonos que este sistema o este modelo, más bien dicho, administrativo, fue creado por el decreto 927 del año 1996 y que entró en operaciones por 5 AFPs el 15 de abril de 1998, de las cuales solo sobreviven dos. Eh, Puntualmente, y para entender por qué de 5 son dos, tiene que usted ver otros datos interesantes, como cuánta gente está realmente trabajando y aportando activamente al mes. Y ese dato es bastante alarmante. Más adelante lo vamos a descifrar. Sí, de los que trabajan de manera formal en en la Correctamente. población económicamente activa. Correcto. Entonces, ese es un escollo que cualquier administradora de fondos de pensiones que quiera venir a instalarse en el país es lo primero que tiene que enfrentar, ¿verdad? Y digo esto porque sé que va a surgir la pregunta de qué ondas con esa tercera FP, llamada Sí, Cuscatlán. sí, es noticia de este año. Sí. De estas, desde el viernes creo que Sí, de la que dieron a conocer, va a sí, AFP. que han presentado la documentación, ¿verdad? Para poder ser inscrita como AFP. Sí, lo primero en ese marco es que hay que ver los nombres, ¿verdad? Para saber quién está detrás de esto. De entrada se cree que el Banco Cuscatlán, pero yo hago una pregunta. ¿Va a administrar dos AFPs el Banco Cuscatlán entonces? Porque confía de ellos, ¿verdad? Exacto. Y hoy AFP Cuscatlán. Si es así, pues imagino yo, ¿verdad? Que va a ser más atractiva la oferta para afiliarse de esta tercera AFP. Y quizás para no inmiscuirme en los planes de ellos, pero yo creería que una forma muy atractiva de que la gente pueda afiliarse a ellos, porque la ley en el artículo 28, déjenme decirles, de la ley de pensiones, ¿verdad? Te pone unos requisitos para que pueda ser aceptada, inscrita la sociedad anónima y entrar en operaciones. La primera de ellas es que debes de tener un capital de 1 millón. Es la primera, ¿verdad? Creo que eso no es un problema para ellos.
La segunda es que en menos de 6 meses ya tenés que tener como mínimo 20,000 afiliados activos, ¿verdad? Porque son los que te van a estar indexando fondos. Y la tercera es que tenés que presentar planes para eh, proyectar cuántos afiliados vas a crecer en el tiempo y si esto te va a permitir que tu inyección o tu inversión inicial de capital no se tarde demasiado. ¿Por qué? Porque acordémonos que como es un tema en que la gente está cotizando, la gente está envejeciendo, pero también hay contingencias. Ponele, si me parece a mí atractiva ellos entran en operación, un ejemplo, ¿verdad? En junio de este año. Cucatlán entra en operación en junio del 2026. Un ejemplo, esto es un ejemplo. Y si en 6 meses logran 20,000 cotizantes, sí, pero si en ese transcurso de 6 meses se le muere un cotizante, tiene que hacerle frente con el seguro de muerte, ¿no? Ujú. Entonces ahí es una erogación. Por eso es que hace esos requisitos la ley para que las sociedades que ingresan al mercado previsional, en este caso, estén preparadas, porque se dan esas contingencias en un mercado previsional. Entonces, habrá que ver cuál va a ser, ¿verdad? La oferta. Yo creo que una de las más importantes como consejo, ¿verdad? No me lo están pidiendo, pero sería bueno, es que el portafolio inicial o la metodología inicial de afiliación sea que le des participación de dividendos a tus cotizantes. ¿Quién no se les va a querer afiliar así, ve? Rapidito. Y en las otras AFPs no existe eso ya. No, 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 para No nada. existe. No existe. Ok. Si va a entrar al mercado, pues algo atractivo Debería ser. debería presentar. Debe de haber. A ver, Ujú. en el ambiente se habla mucho sobre una nueva reforma, porque se han hecho un montón de reformas al sistema de pensiones, que es inminente una nueva reforma y que tiene que ver mucho con el comportamiento de las finanzas públicas con respecto a la relación que hay con el Fondo Monetario Internacional y los desembolsos que el país ha estado recibiendo. Sí. ¿Es correcto esto que acabo de decir, Patricio? Sí, lo que pasa es, Tony, que el año 2024, finales del año 2024, Fondo Monetario Internacional y gobierno firman un acuerdo, El famoso acuerdo marco. marco, sí, Ujú. dentro del famoso artículo 4, ¿verdad? Capítulo 4. O capítulo 4, Ajá. esa novela que tuvo que haberse empezado a leer el Pero el 2023. capítulo 4 es un informe anual que hace el Fondo Monetario. Correcto, O sea, es una radiografía de la economía del país. correcto. Ajá. Que por cierto, la del año pasado no la han contado, ¿verdad? Salió un medio boletín ahí, Sí. una cosa, pero, ajá, no, O sea, la continuación, ¿vea? Para ver si Romeo muere de amor o no, ajá. no la sabemos, ¿verdad? Pero bien, el punto es que este, el Fondo Monetario Internacional hace unas observaciones puntuales sobre el sistema de pensiones. Interesante, muy interesante. Porque el Fondo Monetario Internacional se ha caracterizado en esos sus programas de asistencia en tratar de paliar los problemas de los países que se meten solos en camisa de once varas, ¿verdad? En términos financieros y fiscales, por producto de sus malas decisiones, ¿verdad? Eso es, hay que ser honesto en esa parte. Entonces, pero es la primera vez de Ana y Tony que, hombre, puntualmente le pone 5 condicionantes solo de pensiones. Ojo, a un país. 5. O sea, le está diciendo, ah, ¿cuánto querés? Eh, necesito 1.400 millones más, chivo. 36 meses te doy. ¿Verdad? En la parte fiscal vas a hacer esto, vas a recaudar tanto, vas a mejorar el PIB en tanto y así. Pero no se te olvide, muchacho, que pensiones te está comiendo también el mandado, ¿no? Porque tenés una deuda relacionada al PIB solo de pensiones en un 34%. Eso es increíble. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Fácil. Me vas a hacer 5 cosas. Número 1, me vas a transparentar toda la información relacionada al manejo de las finanzas, ¿verdad? Que están dentro del fondo previsional. También la data estadística, ¿verdad? La cobertura, con números, ¿verdad? La rentabilidad que le está llegando a los trabajadores, etcétera. Curiosamente son datos que no están publicados desde el año 2023 y deberían de estarlo. Es lo primero, es el primer condicionante, ustedes lo pueden revisar ahí.
La se- El hecho que no estén publicados, que ya es una cuestión de transparencia, no significa que no le den esos datos al Fondo Monetario Internacional. claro, Ajá. pero aquí viene el punto. Como el fondo te dice, tenés que publicarlos, es porque va a ocurrir lo que a continuación les voy a decir. Bueno, ya ocurrió. Yo me acuerdo que me anticipé y les dije, miren, ese mentado estudio actuarial que van a publicar viene con datos, ¿verdad? Así, eh, No totalmente maquillados, creíbles, es ¿verdad? lo que tú dices. Así es. Ujú. Y cabal, bueno, yo le invito a la población que está escuchando que se meta a la página web de la Superintendencia de Sistema Financiero y ahí va a ver donde dice, ¿verdad? Estudio o resumen de estudio actuarial 2025, descárguelo. Ujú. Y le dice, porque esta es la segunda condicionante, ya hablamos de transparencia, ¿va? La segunda es, me vas a hacer un análisis actuarial, le dijo, ¿va?, el Fondo Monetario al gobierno. Después de hacer ese análisis actuarial, me haces un estudio actuarial, ¿verdad? Para posteriormente, en cuarta condicionante, vas a publicar una propuesta de reforma. Y por último, la aprobas. 5. Ok. Eh, ¿Por qué le pide eso? Menciona 2 veces la palabra actuarial el fondo. Bueno, la razón es sencilla. Allá por el 2021, el Fondo Monetario Internacional recibe un equipo técnico, ¿verdad? De gente preparada, donde le presentan una base actuarial al equipo técnico del FMI, la cual les parece. En teoría se entendía que esa base actuarial era la que se iba a aplicar para la reforma del 2022, ¿sí? Ujú. Esta es la famosa firma suramericana de Melinsky, Pellegrini y Asociados, los No, que hacen no, esos estudios. él es uno de ellos, pero también hay una firma mexicana y aquí en El Salvador hay 2 actuarios de 5, nada más que tenemos, que están especializados en pensiones. Ujú. Y a mucha honra son maestros de este servidor. ¿Quiénes son? Por razones de seguridad no puedo dar los nombres, Ah, ok. ¿verdad? Ujú. No puedo dar los nombres, pero los señores que están en el gobierno ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Lo digo por razones de seguridad de cara a Vox Populi. Entonces, O sea, en el país existen personas especializadas que sí están especializadas en para actuarial, hacer estudios actuariales de pensiones. correcto. Están todos, y son 2 eminencias reconocidas internacionalmente. Ok. Claro, cumpliendo aquello que nadie en su tierra. Aquí no, pero allá afuera sí lo reconoce. Bien, llevan la base. ¿Les parece al fondo? El fondo entiende que esa es la base a aplicarse en el 2022. Y adivinen qué, salen con una cosa completamente distinta que se distribuye en 3 decretos. 614, 615 y 616, reforma del 2022. Aquí viene la pregunta lógica y generadora, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que, o mejor dicho, esto explica por qué a la vuelta de 3 años el FMI está exigiendo una nueva reforma de pensiones. Demasiado pronto, ¿no? Y además, La reforma la exige el fondo, exactamente, o la realidad obliga a hacer, o las dos cosas. es una combinación de 2 cosas, pero acordémonos, Diana y Tony, que quienes están ahorita representando al pueblo salvadoreño en el poder se caracterizan de 2 cosas. Primero, no escuchan, ¿verdad?, recomendaciones. Y segundo, van sobre el prueba y error, a que a estas alturas hacer eso más en materia de finanzas públicas es bien complicado, saliéndose un poco del marco normativo, ¿verdad?, vigente. Eso es bien complicado. Entonces, tienen un desorden financiero catastrófico, porque eso es lo que es. O sea, es la realidad. ¿Cómo crees tú que un país que está endeudado sobre el 90% de su PIB puede decir que va en bonanza? No, eso no es posible. ¿Verdad? Eso es como que cualquiera de los que me esté escuchando gana $500, pero todos los meses está sobregirado a 600, $700. No tiene vida, ¿eh? Sí, te puedes endeudar Eh, 90% siempre y cuando tengas para pagar ese Exacto. 90%. Pero Exacto. si no lo tenés, Ujú, ¿qué ujú. vas a hacer? Vas a pedir ayuda. Por lo tanto, vas al Fondo Monetario. Mire, necesito esto. Obviamente, como aquel es el dueño de la plata, te va a poner condiciones. Ujú. Porque tampoco se va a ir como ciego. Va, toma, aquí está, me cae Y bien. eso pasa con todos los En países. todos los países, Con pero todos lo que los nos países. interesa a Ajá. nosotros es El Salvador. Ese es el deber ser del Fondo Monetario Internacional. Ah, Exacto. entonces,
obviamente te da la plata, te va a poner condiciones. Si es que si estás mal porque manejas mal tus finanzas, te va a poner condiciones. Y una de esas es la de pensiones. Entonces, esto da la razón de por qué esa base actuarial presentada en el 2021 no se aplicó en la reforma del 2022. Y les voy a decir por qué. Porque la base actuarial del que se le presenta al Fondo Monetario en el 2021 mejoraba o enmendaba el error catastrófico que cometieron los diputados en el año 2017 con la reforma del 787. ¿Por qué? Bueno, en la reforma del 787, que dicho sea de paso, Diana y Tony, en el documento publicado el 22 de diciembre, no hablan absolutamente nada de esa reforma. ¿Qué decía la reforma del 2017? Solo hablan de la reforma del 2006 y después se saltan al 2022. ¿Por qué no hablan de la reforma del 2017? Ah, porque ese es el germen que tiene ahorita la célula cancerígena, ¿verdad? Que se está convirtiendo en metástasis. ¿En qué sentido? Número uno, es el principio de elevar la deuda previsional versus bajas pensiones. El ejemplo clarísimo es cuando revisas ese decreto, el 787 del 2017, te das cuenta que por primera vez bajan las pensiones, el artículo 197, el que estoy citando, de aquel decreto, ¿verdad? Y aquellas pensiones que estaban en el 71, 75%, de ley te dice que no van a aspirar a más de un 55%. ¡Pum! ¿Ya? Beneficio en contra de los trabajadores. Dos, eh, si bien había un límite de deuda, ¿verdad? Pero el Estado se abstiene a aportar durante cierto tiempo, aunque posteriormente comenzaba a aplicar. Se crea la cuenta de garantía solidaria Ujú. en el 2017. Pero el diseño de la cuenta de garantía solidaria venía con vicios. Ejemplo, la responsabilidad que establece la Constitución en el 50, inciso 1 y 2, sobre los aportes o los beneficios no contributivos, recae sobre los cotizantes del sistema privado a través de la cuenta de garantía solidaria. Error grave. ¿Por qué? Porque Diana no tiene la culpa de que en el 98 se haya hecho una reforma que no le diera al Estado salvadoreño las fuentes de recursos certeras para mantener pensiones del sistema antiguo. Tengo aquí que fuentes son dos, Diario El Mundo y TCS ahora, dice aquí, ¿Sí? que se estima que la cuenta de garantía solidaria podría agotarse en el año 2029. Claro. Entonces, que eso está en el documento publicado el 22 de diciembre, el supuesto estudio actuarial. Entonces, siguiendo esa línea, para llegar a eso, Ajá. cargan las pensiones mínimas en la cuenta 2017, en la cuenta de garantía solidaria. Los certificados de traspaso a la cuenta de garantía solidaria. Los certificados de traspaso complementario a la cuenta de garantía solidaria. Los aportes de longevidad a la cuenta de garantía solidaria. Y, ojo, las aproximaciones a pensión mínima a la cuenta de garantía solidaria. ¿Quién cotiza en la cuenta de garantía solidaria? Solo los trabajadores del sistema privado. Entonces pones una carga bien yuca que con el tiempo eso iba a reventar. Y cuando llega la oportunidad de hacer algo mejor en el 2022, todo lo empeoran. ¿Por qué? Porque quitan el límite de emisión de deuda, artículo 82, letra I de la ley vigente, y para rematar, Tony, sin análisis de riesgo, como la cereza al pastel, vea. Nadie, absolutamente nadie, serio y responsable, pone un negocio sin antes estudiar el mercado, para ver cuál es el riesgo que tiene. ¿Sí? Entonces, y eso tiene que ser ley escrita en piedra y divina, si es posible, como lo hizo el creador con Moisés, más cuando son de fondos del sistema de pensiones. Tenés que analizar el riesgo de emisión de deuda, tenés que hacerlo, porque tenés que tener la certeza de en cuánto tiempo vas a regresar con esa plata, más la rentabilidad que hayas prometido a los trabajadores. Tiene que ser así, pero no. Entonces se convierte ya oficialmente la cuenta de garantía solidaria en caja chica de políticos. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí están las cifras y están publicadas por el Banco Central de Reserva. La deuda, amigos, se disparó de 485 millones, que fue la cifra récord, al 2022 en diciembre del 2022, Ujú. a más de 2.600 millones. ¿Cuánto es eso? Más del 585% se elevó la deuda.
Se quintuplicó. Ujú. Entonces, ¿cómo no va a poner el grito al cielo el Fondo Monetario Internacional y te va a pedir que corrijas esa parte? Claro que lo va a hacer, pues. ¿Por qué? Porque en un país que está en esas condiciones no da garantía de que le devuelva lo que va a prestar. ¿Ya? Así de fácil. Ujú. Entonces, Entonces, que es, o sea, para ir adelantando, porque son las 8 de la mañana con 23 minutos, Patricio, y porque es un tema bien técnico, bien complicado para la audiencia, tratemos de que bajar un poquito y que entienda la audiencia qué riesgos entonces hay para su pensión, vaya. claro, Y entonces el riesgo, para responder tu pregunta, es ¿y por qué dicen que el 2029 se acaba? Bueno, primero, ya lo dijimos aquí, 73% comprometido. Eso quiere decir que de cada dólar, ojo, o pongan atención, que los trabajadores están poniendo en su cuenta individual y aportando al fondo de pensiones, 75 centavos agarran viaje por otro lado. Así, tan sencillo como eso. Uno, dos, los otros 25, van supuestamente al ahorro de los trabajadores. las AFP se están poniendo a trabajar ese dinero, se supone. Se supone, sí. Ajá. Vea, ok. Pero ese otro 75 es el préstamo que el Estado le ha hecho al fondo de Sí, pensiones. pero hay un problema, Ajá. Diana, que la reforma del 2022 nos dice, va, yo te debo tanto, ¿verdad? Eso está en el decreto 616, artículo 11. Te debo tanto al cierre del 2022. Pongámosle número, que es lo que ha publicado el Fondo Monetario. 9.383 millones. Eso es lo que te debo. Porque ahí dice, página 7 del documento que se publicó en diciembre pasado. Bien. Bueno, sobre eso, AFP y yo, gobierno, ¿verdad? Hemos decidido que durante 4 años no te vamos a pagar ni capital ni intereses. ¿Cuánto perdió ahí el fondo? Bueno, hagamos los números. Si la ley que ellos aprobaron en el 2022 dice que sobre lo que se emita de deuda, dice, se va a pagar el 7% de rentabilidad anual fija, entonces haga los números. ¿Cuántos años no van a pagar? 4. Por 7, 28. Es decir, que en 4 años el fondo de pensiones ha perdido el 28%. ¿Y eso cómo se hace, licenciado? Si tenían 9.383 millones, sobre los cuales hacen 4 años que no pagan capital ni intereses, ¿cuánto es el 28% de 9.383? 2.600 millones. Cifra exacta que el ministro de Hacienda a abril del 2023 dijo, con este canje nos vamos a ahorrar más de 2.000 millones. Pegan los números. Sí, ahorro para el gobierno, ok, llámele como quiera, pero el nombre real se llama pérdida. ¿Sí? Entonces, esos 2.600 millones divídalos en 958.000 cuentas individuales al 14 de enero del 2026. Le va a dar más o menos $2.600 que cada cuenta individual ha perdido que está activa. Ujú. Este periodo de gracia no incluye intereses, es hasta después. Ahora, ¿cómo se recupera No, estos 4 años que no se pagaron, no, no se van a pagar capital e intereses a el fondo de pensiones? no se recupera, simple y sencillamente porque no se pagó. Esto es como cuando ustedes tienen una propiedad. Ujú. Entonces, por eso es que después tienen que empezar a pagar en base al 7%. Exactamente. Ajá. Ahora, ese 7% me acuerdo que lo puso la Sala de lo Constitucional. No, la sala lo puso Diana el 6. Ajá. El 6. Ah, y en la reforma le aumentaron Le al aumentaron el 7. 7, sí. Ajá, Vale. ok. ¿Es posible el 7? Sí, pero no invirtiendo en papeles del Estado. Así de fácil. Bien. Ahí respondo la primera pregunta que tú me decías. Ujú, ujú. La segunda. Y escuchen bien todos los jóvenes que están oyendo. Jóvenes que están al 2026 en 20, 30 y 40 años. En esos grupos etarios. Ahí no entramos, compañero. Gracias, Patricia. Escúchenme bien los jóvenes, dijo. Ajá, Y ajá. ojo que la tasa de fertilidad en nuestro país está bajando. Es que por eso me estoy refiriendo a ellos. Ajá. Vaya, todos nosotros, porque yo estoy en el grupo etario de los 40, terminamos nuestro bono. Solo agrego, la tasa de fertilidad está bajando y la proyección de vida está subiendo. Sí, pero eso es un problema en términos. Creo que hay que dar los dos Sí, datos sí. al La mismo tiempo. gente dura más años, por un lado. Expectativa de vida Ajá. poblacional. Se explica así, Ajá. se explica sencillo lo que está diciendo Tony, se explica así de sencillo. En el 2042 vamos a empezar a ver
6 adultos mayores de cada 10 personas en este país. ¿Se entiende esa? Ujú, 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 ujú. Ok. ¿Qué significa eso? Que los que estamos en los grupos etarios que acabo de mencionar, el 2026, revisen, para que vean que no me lo estoy inventando, no me lo crean, vayan a revisarlo. Agarren la ley vigente de pensiones, el artículo 16. Ahí enfóquense. Y revisen el transitorio número 1 del decreto 787 y hagan la comparación. En el transitorio que menciono, hablaba que todos estos grupos etarios íbamos a transitar a un ahorro al final, ya cumpliendo edad, vea, para pensionarse, del 11.10. Con las reformas del 2022 derogaron otro grave error de la reforma del 2022, ese transitorio. ¿Por qué? Porque en el artículo 16 de la vigente ya no es el 11.10, es el 9. Matemática simple. Si a 11.10 le quitamos 9, ¿cuánto nos queda? 2 puntos menos. Ujú. Ah, eso es lo que ha perdido, exactamente. Bien, Diana. 2.10% perdido de valor cada cuenta individual anual. Bien, multiplique 2.10 por 25 años, que es el tiempo mínimo de servicio para una pensión, ¿cuánto da? 52.5. Esa es la pérdida de valor que ha tenido la cuenta individual en el tiempo de cada uno de los grupos etarios que acabo de mencionar. Es decir, si usted que me está oyendo tiene 40 años, ¿cuánto le falta si es hombre para pensionarse? 20. 20. Si es mujer, 15. 15. Haga la cuenta. 2026 más 15, ¿cuántos son? ¿Perdone? ¿Cuánto? 2026 más 15, 2041. Ajá. Vale. Al 2041, las mujeres que me están oyendo, que ahorita tienen 40 años, están cotizando, ¿verdad? Si ustedes llegan al 2041 con $25,000, realmente lo que tuvieron lo que tendrían que tener son más de 50,000 ahorrados. Ajá, porque hay una pérdida del 25 y pico por ciento. Exacto. Ujú, ujú. Entonces, ese problema es del que no se habla, pero está ahí. ¿Ya? Respondiendo a la pregunta de Tony. Ujú. Actualmente, según los datos, este dato es del economista.net, 2.1 millones de salvadoreños no jubilados tenemos una cuenta de ahorro para pensiones. Y si ha bajado la rentabilidad del gobierno, los gobiernos, porque no solo ha sido uno, han tomado dinero, han tirado la pelota para adelante, el tema de los intereses y todo. Entonces, ¿cuál es la solución? Y yo creo que dejamos pendiente según el estudio actuarial que también tú nos decías antes de entrar al aire, ¿qué has hecho con tus dos maestros? Ujú. O sea, o qué va a pedir, o sea, ¿cuál sería la solución pleca cuál qué está pidiendo el Fondo Monetario Internacional que suceda? Dejamos esa, Dejamos planteado esa sí, situación. porque son las 8:31. Son las La 8:30. solución, démosle. Sí, Pues. bueno, las soluciones, ¿verdad? Que por cierto no son nuevas. Cada vez que tenemos esta conversación hablamos de esas soluciones. Pero bien, lo vamos a ahondar con Patricio Pineda de la Mesa por una Pensión Digna. Mientras tanto, algo que nosotros sí somos bien cumplidores con el café en este programa. Esto no se va a acabar. Esto no, pues por el momento no. Por el momento no. Tenemos a Cherito Café. Es el café que has tomado, Patricio. ¿Qué te ha Muy rico, parecido? muy rico. Bueno, Cherito Café es el café que se toma aquí en el Corre-Corre de la mañana. En Dos Mundos Specialty Coffee encuentras más que una taza de café. Encuentras experiencias. Disfruta de Cherito Café, el café oficial, ya lo decía Diana Verónica, de este programa. Ellos están en Boulevard El Hipódromo, local 542A, San Salvador. Los puedes seguir en Instagram como @dosmundoscafé.sv. Dos Mundos Café, Dos Mundos Specialty Coffee o Café, Tu Mundo, Tu Café. ¿Quiere conocer esta tienda? Váyase a las redes sociales de Diana Verónica y Recomendamos que se lleve un buen libro o su computadora. su reunión ahí, mire, necesito tener una reunioncita con alguien, váyase a Dos Mundos Specialty Café, ubicado en el Boulevard del Hipódromo. ¿Quiere conocerlo? Váyase a las redes sociales de Diana Verónica y Tony, porque el viernes tuvimos transmisión especial desde ese lugar. En breve tendremos aquí. Va a entrar aquí el desayuno de panadería San Martín, como ya es costumbre también y tradición. Viene con las amigas de Línea Rosa, servicio de transporte que lo conducen mujeres. Por lo tanto, usted está tranquila, segura, confiada. ¿Cómo las contacta? En WhatsApp 6200-4491 o también a través de Línea Rosa App 832.
miembro de la mesa por una pensión digna. Estamos hablando del tema de pensiones. ¿Por qué? Bueno, porque se está en estos momentos discutiendo un estudio actuarial, es un estudio pues de cómo está el sistema de pensiones, la proyección también a corto, mediano y largo plazo, que es lo que debería ser, ¿cierto, Patricio? Sí, ¿Verdad? Y dentro de esto, pues hay mucha especulación. A ver, creo que debemos de ser bien responsables, porque se dice mucho, es que se van a terminar los fondos de pensiones, es que o sea, y eso lo venimos oyendo de años, ¿verdad? Y es un poco que esto aflige a la gente, Patricio, sí. ¿verdad? Cuando se emiten ese tipo de comentarios, afligen a la gente, sobre todo aquellos que ya están próximos a pensionarse. Una de las medidas que se habla es posible aumento de la edad de jubilación, lo cual tampoco es nada nuevo. Pasar de 55 a 60 mujeres y de 60 a 65 los hombres. Por ahí así va el asunto. Vaya, hay que entender que las medidas paramétricas obedecen a un elemento demográfico que está cada vez en involución. Pero eh, el problema aquí es que la discusión se ha focalizado solo en sí, en tres cosas. Primero, el nivel de deuda, ¿sí? Dos, las paramétricas posibles. Edad, tiempo de servicio, cotización. Para arriba va. Y tres, eh, si se va a mejorar o no las pensiones, ¿ya? Lo cual, como dudas, son válidas. Pero ¿quién te ofrece un mecanismo de solución alternativo? Nadie, ¿verdad? Y otra cosa, ¿quién te habla de los problemas estructurales? Tampoco. Ni el fondo lo ha hecho, pues. Bueno, tanto es así que en ese documento publicado en diciembre por la superintendencia se habla de todo menos de algo que es básico para un estudio actuarial. ¿Y saben cuál es? El déficit previsional actuarial. Es decir, para que se entienda qué es un déficit previsional, lo voy a plantear sencillo, ¿verdad? Supongamos que yo soy papá Estado, ¿verdad? Vengo y democráticamente le consulto a la gente qué quieren pensiones. Ah, ahí viene, ¿verdad? Quiero esto, quiero lo otro, quiero aquí, El 100% de mi salario. la carta del niño Dios y todo lo demás. Es válido, está bien. Y yo le traslado eso a un especialista que se llama actuario, ¿sí? Porque el actuario me va a decir qué quiere. Ah, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquí. Y está apuntando. Él no se va a enojar porque usted le diga misa, ¿verdad? Feliz de la vida el actuario. Pero aquí vienen las preguntas incómodas. La segunda pregunta que le va a hacer es, ¿cuánto le cuesta lo que usted quiere? Porque nada es gratis en este mundo, ¿sí? Ahí empieza el déficit, ¿verdad? ¿Quién lo paga? ¿Verdad? ¿Y cómo se paga? Ese es el déficit actuarial. Entonces, Que actualmente dijiste con respecto al Producto Interno Bruto anda es la deuda. en la deuda. La deuda. No, el déficit es, en pocas palabras, la deuda previsional es lo que está al 14 de enero del 2026. El déficit actuarial es lo que te va a costar del 15 de enero en adelante. Ya. ¿Verdad? Entonces, actualmente el déficit proyectado en el tiempo, según ese documento, al 2070 y pico, está en 16.000 millones. ¿Ya? Bien. Sobre esa base, entonces tienen que surgir las siguientes preguntas. ¿Cómo hacer para mejorar los problemas en los que nos hemos metido? ¿Sí? Lo primero, señores, hay que ir a una reforma estructural. No hay de otra. ¿Ya? Porque yo les voy a decir algo. El 10 de febrero hay una fecha límite para presentar una propuesta de reforma. Al Fondo Monetario Internacional. Sí, Ujú. 10 de febrero. 10 de febrero. Sí, esto yo soy público. Lo que estoy viendo es público. Bien. Si en esa propuesta va el mismo modelo que conocemos hasta el día de hoy, al cabo de un par de años vamos a estar otra vez en problemas si es que tenemos recursos. ¿Ok? ¿Qué tenés que hacer? Tenés que tocar el modelo administrativo, ¿verdad? Y ojo, haciendo eso no le vas a mejorar la vida para su eterna existencia a todo el mundo, no, pero sí vas a empezar a corregir el problema, ¿verdad?
Cuando hablas del sistema administrativo, ¿es de quién? ¿Del gobierno? De De cómo, pensiones, el sistema de pensiones. de cómo funcionan las El AFPs? el modelo administrativo de hoy es un supuesto sistema de cuentas individuales, ¿sí? Ujú. Pero ¿por qué digo supuesto? Ya dije, hay una cuenta de garantía solidaria, ¿sí? Esa cuenta de garantía solidaria no funciona como en su deber ser, valga la redundancia, debería ser, ¿verdad? No es así. Entonces, tenés que tiene que surgir un modelo administrativo enfocado a un sistema mixto, ¿ya? Un sistema mixto. ¿Por qué? Nuestro estudio doctoral, que lo empezamos ahí por septiembre, estoy hablando de la mesa, ¿verdad? Ahorita ya olvidamos del gobierno, vamos a hablar de la mesa. Mesa por una pensión Por una digna. pensión digna, sí. El de estudio doctoral de la mesa arroja varios datos interesantes. Número uno, personas que han aportado a sus cuentas individuales no son 2.1. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre lo que dice el FMI y la mesa? La primera diferencia es que doctrinariamente, de acuerdo a la seguridad social, a Diana se le reconoce derechos por sus aportaciones. ¿Sí? O sea, si Diana cotizó $10, esos $10 es un derecho para Diana. ¿Ya? ¿Cuál es el problema en el sistema de pensiones nuestro? Y ojo, que se quedan cortos con esos 2.1 millones. Sí, Porque realmente afiliados a las Eso hay AFP, que aclararlo también. ¿sí? Sí. Afiliados a las AFP hay más de 3 millones afiliados. Pero solo ¿cuántos cotizan? Activamente, 958,000. Pero de los que han aportado alguna vez en su vida, solo son 1.909.000. ¿Y por qué dice el Fondo Monetario 2.1 millones? Ah, porque el Fondo Monetario incluye hasta la gente que ya ha sido despedida, ¿sí? E incluso incluye el registro de las últimas cotizaciones de los últimos 5 años, pero no todos los que, afiliaciones de los últimos 5 años. Pero ojo, no todos los afiliados están cotizando y no todos los afiliados han aportado alguna vez en su vida, ¿ok? Sí, porque yo me puedo afiliar al sistema de pensiones. Bien. Va, pero no, como no he tenido trabajo formal, no he cotizado. Correcto, Ajá. entonces no genera derecho. No genera derecho. Por eso, Tony, hay derechos reconocidos sobre 1.909.000, ¿sí? ujú, O sea, ujú. ese es el primer dato. Segundo dato, de ese 1.909.000, solo 958.000 están mes a mes poniendo dinero, o sea, cuentas activas. Ya, va restando. Y lo más terrible es esto. De ese 1.909.000, 1.500.000 no tendrán pensión en El Salvador, sino que lo que tendrán es su asignación. Su ahorro. Ujú, ¿Sí? ujú. Tome, yo le devuelvo. ¿Por qué? No me cotizó a 25 años. ¿Y qué tal si salen con la chabacanada de subir el tiempo de servicio? ¿Ya? Entonces, Pero es que no va a haber de otra. O sea, Pero muchos países lo han hecho, Patricio, de sí, aumentar la edad de jubilación. pero ya le voy a dar una sorpresa. Esto es en base al estudio de la mesa. Bien, ya vamos a llegar ahí, tranquilo. Estoy dando los datos ujú, en sí. los que se sustenta la propuesta de la mesa. Bien, vamos ahí. 2, los salarios. Otro problema. De esa cantidad de gente que he mencionado, el 78%, o sea, más de 1 millón de salarios en El Salvador están abajo de $500. Esa cifra es completamente difícil. ¿Por qué? No tenés un buen salario, no cotizás Suficiente. suficiente. Y si no cotizas suficiente, tu masa de ahorro en el tiempo será insuficiente para una pensión digna o de calidad o justa. ¿Sí? En estos momentos la pensión mínima son 410, Patricio. La pensión mínima es de 304.17, artículo 114, letra A de la ley vigente. Ahí lo dice. Lo que sucede con los 400 no es una pensión mínima, sino que es una aproximación. Si sacaste o no el anticipo, tenés suerte y te tocan $400. Ojo, condicionado a eso. Aquí hay otro dato que se conoció el mes pasado, ¿verdad? ¿Sí? Que solo el 36% de los trabajadores entre 20 y 55 años cotizó los 12 meses completos del año pasado. Lo que te estoy diciendo, Ajá.
¿ya? Un poquito para aportar a lo que está. Lo que te estoy diciendo. Eso que O está sea, en es el una, diagrama, una baja cotización. correcto. Ajá. Eso se llama densidad de cotización o ritmo de cotización. Es bien bajo en El Salvador. Lo que pasa es que, a ver, nosotros vemos normal la cotización porque tenemos un empleo formal en Correcto. una empresa en la que tenemos, a ver, que es responsable en aportar al fondo de Se hacen los pensiones. descuentos de ley. Ajá, ¿verdad? pero además tenemos trabajo constante. Ujú. En este país hay mucha gente Que no lo que tiene. trabaja 3 meses, se Lo queda sin despiden. empleo o se va, de ahí vuelve a trabajar a los 6 meses. Entonces esto hace que las personas en el año coticen 3, 4 meses. Sí, eso es a los que Ujú, vienen va, según ujú, lo que ha explicado Diana. ujú. Pero ojo, imagínate este escenario. Por ejemplo, los despidos en salud pública del mes pasado. Ujú. El promedio, o sea, del 100% de los despidos, más del 70% están en edad productiva, 40, 50 años. Decime tú, ¿cuánto tiempo esta gente, si empieza a buscar trabajo en El Salvador, se va a tardar en reincorporarse? El promedio a los que bien les va es de 4 años. De 4 años. Ojo, se tardan 4 años para volver a engancharse al mercado laboral. Y no es una cuestión de que sean negligentes o algo así. No, es que las oportunidades laborales en El Salvador son bien complicadas. Y es de lógica saber que si tú estudiaste, te esforzaste, te preparaste y llegaste a un ritmo salarial arriba de los $500, o sea, no cuadra. Y además hay empresas que por ser serias y responsables solo dan ofertas de salario mínimo. Por lo tanto, no contratan un perfil de ese nivel. Entonces, eso complica y eso afecta a la densidad. Bien, teniendo esos claros, Nos quedan 10 minutos, sí, Patricio. a eso voy. Teniendo esos datos claros, señoras y señores, entonces tenés que hacer lo siguiente para que empeces a tener una corrección inmediata en el sistema. O sea, estoy hablando en el inmediato plazo. Tenés que establecer un sistema mixto. Bien. Eso del sistema mixto, ¿se acuerdan? Yo no sé, se lo escuchamos a Lorena Peña. Sí, sí, eso es Y viejo. después salió aquel titular de los periódicos, el robo Sí, sí, pero lo que pasa ¿se acuerdan? es que ahí depende cómo lo plantees, ¿sí? Pero escuchen lo que voy a decir. ¿Cuánto cotiza actualmente una cuenta individual? El 9% dijimos, ¿verdad? ¿Sí? Vale. ¿Cuánto es la cotización total? El 16. A la cuenta individual solo llega 9. ¿Cuál es la propuesta de la mesa? Fácil. Creamos un sistema mixto. ¿Quién lo va a administrar? Lo vamos a decir todos los salvadoreños. Ponele que sea una sola institución. Puede ser la misma AFP. Puede ser la misma AFP que administra este sistema mixto. Entonces tenés el 16% de cotización. Lo que vas a hacer es distribuirlo en dos. 13.20 para un pilar o régimen de reparto y 2% para una cuenta individual. De entrada, estás cotizando mucho más de lo que cotizas hoy a tu ahorro. Porque si tenés 13.20 más 2, ¿cuánto te da? 15.20. Y ahorita, 9. Ujú. Es más o menos. Es más. Vale. ¿Y el resto qué? Comisión del 16%. 15.20 das 0.08 a la comisión. Bajas la utilidad de la AFP. En este escenario, ¿verdad? Sí. Entonces, Es lo que ustedes proponen. sí, es que estoy expresando la propuesta para que vean que hay solución. Entonces, ese ahorro lo destinas para los trabajadores. Y como segundo paso, decís, ok, sobre el régimen de reparto estableces una fórmula de cálculo basada en salario básico regulador, que es una fórmula actuarial que incluso estaba antes de la reforma del 2022, esa fórmula de cálculo, que es sobre el promedio de los últimos 10 años. Entonces establece sobre ese régimen de reparto cotizado al 13.20, que por los primeros 10 años, 40% del último salario, ¿sí? Y 1% por cada año adicional, llegando a un máximo del 60%. Eso, señoras y señores, solo de ese pilar, es más de lo que te dan actualmente, que es el 33%, ¿sí? Pero tenés un 2% del otro lado, cuenta individual. Ahí proponemos un máximo del 25% de, de monto, ¿verdad? Sobre el último salario. Entonces, si juntas el 60 y el 25, ¿cuánto te da? 85. En mejores condiciones a las actuales. Ojo, 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 antes que vengan a decir, pero ¿y si es que no hay recursos? No, estamos partiendo de lo que tú
trabajador va a aportar. Dije, 16%. 13 aquí, 13.20, 2 allá. Eso no te lo están tocando ahorita. ¿Eh? No te lo están tocando, el 16%. O sea, el Sí. 16% que vas a aportar en febrero no te lo han tocado. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, a partir de eso, mejorás el cálculo en favor de los trabajadores porque aporta más y llega más a su Y ahorro. bajo esa propuesta de ustedes, ¿hasta dónde duraría la cuenta de garantía solidaria? Ahí voy. Calmados, calmados. Como es sistema mixto, ojo, como es sistema mixto, se acaba la cuenta de garantía solidaria, porque cambias la lógica de la cuenta de garantía solidaria. Actualmente cotizas el 6 a la cuenta de garantía solidaria, pero como creas un sistema mixto donde estableces un pilar de reparto, ya no hay necesidad de cuenta de garantía solidaria, ya no hay necesidad de certificado de traspaso complementario y todo lo demás. Y es más, el déficit previsional del que yo hablo, que no se menciona en estos documentos, actualmente está arriba del 16 mil millones. Con nuestra propuesta lo bajamos a 11 mil millones. ¿Cuánto tiene de ahorro un ministro de Hacienda con eso? 5 mil millones. ¿Ese es buen dinero, sí o no? Claro que sí, porque es autofinanciado. Bien, Rápidamente, Pero ¿y qué tendría que pasar con los 11.564 millones, ahí voy, que es la deuda del Estado 73%? ahí voy. Esa deuda, lo que vas a hacer es un tratamiento en el que se tiene que comprometer el Estado, ¿verdad?, a hacer las amortizaciones respectivas y hay hasta ponerle 12 formas de hacerlo. Pero una de ellas puede ser fácil de aplicar y se conoce como la regla del 72, así se conoce. Si no me creen, busquen toda esta información. La aplican, por ejemplo, en Wall Street. O sea, ¿por qué? Porque la regla del 72 es un factor multiplicador del dinero. Entonces haces una primera amortización, ¿sí? Como Estado. Y estableces la tasa de rentabilidad a pagar. Ya se sabe que es el 7%, lo han dicho ellos, ¿verdad? así está por ley. ¿Verdad? Entonces, si tenés el 7%, dividís 72 entre 7, te da 10. Entonces, cada 10 años, la cuenta de los trabajadores se va a duplicar para que se le indexe más dinero, ¿verdad? Y la pensión tienda en el tiempo a crecer más y más y más. Y antes de eso, salud, ¿verdad? Salud para siempre. La necesidad de emitir deuda para destinarla a gasto corriente. O sea, si le pones candados a ese Sí, porque si mecanismo de no, acción. va a pasar como la tarjeta de crédito. Correcto. Y ojo, Tony, no me lo estoy inventando. Lo ha exigido el Fondo Monetario. Le ha dicho, no dependas de emitir deuda para pagar en el sistema antiguo. Ya no les. Vaya, No. una cosa es lo que propone la mesa para una pensión digna, Y justa. esta presentación Ajá. ya se hizo. Ya La la hemos hecho. propuesta. Nosotros vamos a convocar a conferencia de prensa para presentarla y hacerla llegar a los actores. A la sociedad civil y a quienes toman decisiones. Correcto. Vaya, una cosa es lo que ustedes proponen y otra cosa es lo que va a ocurrir después del 10 de febrero. Claro. ¿Por dónde crees tú que vayan las decisiones? En las medidas cómodas, aumento las paramétricas. Así de fácil. ¿Qué es eso? Aumentar la edad, tiempo de servicio y la cotización. Entonces, pero nosotros como mesa lo hacemos porque estamos comprometidos, primero con la verdad, ¿verdad? Segundo, con la población salvadoreña. Y porque como sabemos de este tema no nos podemos quedar callados. Entonces, El esa es aumento nuestra en la forma. cotización pasaría de cuánto a cuánto, que está ahorita. Probablemente ahí es una cosa que en el proyecto de reforma se va a saber. Pero casi siempre, si ustedes Se saben, implica que vamos a dar más de nuestro salario cabal, a- ¿y de qué lado? ¿Y de qué lado? ¿Quién va a cargar más con ajá. con esa carga? Si Sí, el porque patrón o el acuérdense que trabajador. son dos fuentes, ¿verdad? Lo que pone el patrono y lo que pone el Ajá. empleado. Eso lo vamos a saber en el proyecto de reforma. Pero Ujú. generalmente es de 1 a 3% más. Por ahí así. ¿Y la ganancia de las AFPs o el porcentaje? ¿Qué podría pasar? En una propuesta del gobierno se mantiene igual e incluso crece. Porque si aumentas la cotización, crece la ganancia. Por lógica, ¿verdad? 1% tienen ahorita, Sí, ¿verdad? De manejo de cuenta. correcto. Ujú, ujú. Entonces, en la propuesta nuestra la bajamos. Pero tampoco se cae el negocio. Porque si ahorita tienen 40 millones de utilidades, ojo, utilidades netas,
La utilidad neta es lo que te queda después de que pagas todos tus compromisos, planilla, impuestos, etcétera. Es lo que te va al bolsillo. De utilidad neta son 40 millones. Bien, con la propuesta en la mesa pasas de 40 a cerca de 22, 23 millones. ¿Y ese otro pisto qué? A los trabajadores, fácil. Patricio, llama la atención que justo en este momento, cuando ya viene ese plazo del Fondo Monetario Internacional, la inminente reforma al sistema por parte del Estado, se da que estaría entrando una tercera AFP al mercado Ujú. y el anuncio del salario de la quincena 25. Eh, ¿Qué opinión? ajá, ¿qué opinión Bueno, tienes? al respecto ya O sea, son opinamos. cosas, son noticias que están ahorita, ¿verdad? Sí, entiendo. Ajá. Al respecto de la FP Cucatlán, ya dije al inicio del programa cómo va el asunto, ¿verdad? Y yo esperaría, ¿verdad? Que si ellos vienen y salen al mercado y me dicen, vaya señores, yo te voy a dar un porcentaje de dividendos al año de lo que ganamos, el que está hablando, yo me afilio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son dividendos, así de fácil. Pero vamos a ver si son capaces de hacerlo. En cuanto al mentado salario 25, lo único que les puedo decir es el costo que esto va a tener. Ten pendientes de la emisión de deuda de pensiones de enero y febrero, que va a ser publicado ahí entre marzo y abril por parte del Banco Central de Reserva, y después hablamos. Muy bien. Eh, Uy, sobre este tema hay tanto, ¿verdad? me hierve la cabeza, como Sí, decía sí, lo que pasa es que recordemos también Almiro Kavachowski. que la propuesta de reforma es en cumplimiento al Fondo Monetario Internacional y esto debido a que el fondo nos prestó 1.400 millones de dólares, que no nos los ha dado. O sea, va de desembolso en desembolso. Exacto, pero La reforma es una condición para el segundo desembolso. No, tercero. Tercero. ujú, y hay que hacer cumplimientos para poder tener derecho a nuevo, ¿verdad? Esperamos, audiencia, a ver, Eh, con la ayuda de Patricio y bueno, Ajá, vea, cabal. confiamos en tus datos. Y no hablamos Ajá. de la formalización del sector trabajador, que ese Ese es otro tema, es muy otro tema interesante. muy importante dentro de los fondos de pensiones. El famoso monotributo también para más ingresos al Estado, que ningún gobierno le ha querido meter el diente porque es Sí, impopular. para que la gente tenga derecho, porque el problema Ajá, es que solo 2 de cada 10 vamos a tener derecho a pensión, los otros 8 no tienen no derecho tiene, pues porque sí. no cotizan. Ajá. Vea. Y ese número ya bajó, ya decía también Patricio. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio. Gracias. Estaremos pendientes de volverte a invitar en caso que surjan nuevas noticias. Si quieren volver a escuchar o a ver esta entrevista en YouTube, ahí está nuestro canal o las siguientes coordenadas. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana, Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.